variabilidad en la palpación, en la infrecuencia de esos ruidos intestinales, que pueden ir desde 5 a 35 en un minuto. Y se puede evaluar en un solo punto y escucharse durante todo el minuto, o se puede ir rotando el fonendo por los 4 cuadrantes, evaluando específicamente la presencia de los ruidos en los 4 cuadrantes, a que sean ruidos simétricos que se presenten en todos los segmentos o al menos en los 4 cuadrantes abdominales. Ambas formas de hacerlo se consideran como adecuadas. Y los ruidos vasculares, que los vamos a escuchar con la campana en búsqueda específica de la presencia de soplos como tal. En algunos textos ustedes también pueden encontrar que se puede auscultar el hígado en búsqueda de frotes a nivel hepático por hepatomas, o frotes a nivel del vaso por hiperesplenismo, pero realmente este tipo de ruidos tienen muy poca sensibilidad y muy poca especificidad. Realmente no son frecuentemente audibles en el examen clínico, a pesar de que haya alguna alteración de ese tipo en el paciente. Entonces, importante era tener en cuenta que son 7 los puntos que vamos a evaluar de la auscultación abdominal. El primero, sobre la línea media, uno lo puede ubicar también un poquitico hacia la izquierda, que es donde desciende la aorta, es la auscultación aórtica. En algunos textos ustedes pueden también documentar que se solicita como que se ausculten varios puntos por el trayecto de la aorta abdominal. Sin embargo, el punto que se ubica habitualmente es unos 3 centímetros por debajo del apéndice sifoides por línea media, y casi que a nivel de los rebordes costales, ligeramente por dentro de la línea medio clavicular, se encuentran los renales de manera bilateral. Estos pueden en algunos textos encontrarse un poquitico más inferiores que este punto aórtico. A nivel del ombligo, un poco hacia abajo, un par de centímetros por debajo, y en la línea, casi que en la línea medio clavicular, bilateralmente, vamos a encontrar los puntos de auscultación de la arteria ilíaca. También son bilaterales y se debe evaluar en búsqueda de soplos. Y ya a nivel casi que el ligamento inguinal, ustedes van a encontrar, digamos que en toda la parte de la región inguinal, van a encontrar bilateralmente los puntos de auscultación de la arteria femoral. Se deben evaluar los 7 puntos y se debe documentar la presencia o no de soplos. Habíamos hablado un poquito sobre la auscultación del peristaltismo, que puede estar disminuido o aumentado tanto de forma fisiológica como de manera patológica, y hay múltiples causas de aumento y disminución del peristaltismo como tal. Y este, de manera fisiológica o normal, puede tener una alta variabilidad entre 5 y 35 ruidos peristálticos por minuto. Vamos a hablar un poquito de este video que hace la auscultación de ruidos vasculares, pero no lo hace con la campana, que es la manera adecuada de hacerlo. Aquí la primera que hace el evaluador es buscar el peristaltismo como tal, que se hace con el diafragma. Él lo hace, por ejemplo, en un solo punto como tal y escucha durante un minuto. La auscultación de los ruidos los ruidos vasculares, que se hace el aórtico sobre línea media, pero se debe hacer con la campana. Se evalúan los puntos, estos son los ilíacos, y acá abajo se realizan los femorales. ¿Listo? Y los renales se realizan de manera ligeramente inferior al aórtico a nivel de la línea medio clavicular o ligeramente por adentro. La percusión, para realizar la percusión del abdomen, se debe realizar
recorriendo todo el contenido abdominal. Se debe evaluar a ambos lados bilateralmente y importante tener en cuenta que vamos a encontrar dos grandes ruidos, que son el timpanismo cuando hay gas en el intestino y la matidez cuando estamos hablando sobre órganos sólidos o vísceras sólidas o la presencia de masas que puedan llegar a ser mates a la valoración. Dentro de la percusión es importante realizar la valoración de la percusión hepática. Entonces, cuando vamos a evaluar la percusión hepática, podemos evaluar ambos lóbulos. El lóbulo derecho lo vamos a evaluar a nivel de la línea medio clavicular, perdón. Esta valoración a través de la línea medio clavicular se hace con una técnica de percusión que se realiza en dos sentidos. Se inicia percutiendo más o menos desde la tetilla o un poco superior y se empieza a descender percutiendo cada uno de los espacios intercostales de ese mismo lado, del lado derecho. Y vamos a pasar de cuando percutimos aquí, que vamos a documentar, Santiago. Si percutimos a nivel de la tetilla. ¿Qué vamos a percutir, John? John, no, Isabela. Sí, profe. ¿Qué vamos a percutir? ¿Dónde? Lo acabé de decir, a nivel de la tetilla derecha. Ah, ok. Sería resonante. Entonces es resonante. Cuando estamos percutiendo en la caja torácica, vamos a documentar la presencia de resonancia en la percusión. Entonces, cuando empezamos a percutir de manera descendente en cada uno de los espacios y vamos a documentar que hay un cambio en la percusión de resonante a matidez. Ese sería el reborde hepático superior. ¿Listo? Entonces, percutimos el primer espacio, el segundo espacio, el tercer espacio, vamos a encontrar resonancia, que es lo normal dentro de la caja torácica. Hasta que haya un cambio a matidez. A ese nivel estaría el reborde costal superior. Y luego empezaríamos de manera inferior hacia arriba, que sería desde el punto de vista, desde la cresta ilíaca hacia arriba, empezando a percutir, digamos que periódico, en espacios, con un espacio pues moderado entre cada percusión de manera ascendente. Y vamos a inicialmente a percutir aquí. ¿Qué ruido, Gabriela? Ay, Michelle, perdón. ¿Timpanismo o hiperresonancia? ¿Timpanismo o hiperresonancia? ¿Qué opina, María? Timpanismo. Abajo en abdomen vamos a encontrar timpanismo. Entonces es importante que diferenciemos los tres ruidos importantes a la hora de la percusión. A la hora de la percusión vamos a encontrar timpanismo en abdomen, matidez en hígado y resonancia a nivel de tórax. Entonces vamos a encontrar timpanismo en la parte inferior y empezamos a ascender. Vamos percutiendo en espacios, digamos que moderados, habitualmente entre 1 y 2 centímetros, hasta que haya un cambio en la percusión. Todo va a ser timpánico hasta que va a empezar a cambiar a matidez. Ese sería el reborde hepático inferior. Y entonces ahí vamos a evaluar el espacio que hay entre el punto en el que hubo el cambio de resonancia a matidez y el punto en el cual hubo cambio de timpanismo a matidez. Esos dos puntos nos van a dar la impresión de un aproximado en el tema, en la medición del hígado, en el tamaño del hígado. Habitualmente este tamaño puede variar de persona a persona, pero más o menos entre 8 y 12 centímetros es el tamaño habitual del hígado. ¿Listo? Este es el tamaño habitual del hígado, de 8 a 12 centímetros, la mayoría de los textos lo mencionan. Mientras que al nivel de línea media podemos evaluar el lóbulo izquierdo. Este
sí tiene una menor sensibilidad y una menor especificidad, porque aquí por encontrarse la cámara gástrica, a veces es difícil o el hígado puede estar encubierto en parte por cámara gástrica. Entonces no es tan fácil de percutir, tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad la percusión del lóbulo derecho. Pero podemos hacerlo también en el lóbulo izquierdo y el tamaño habitual puede ser entre 4 a 6 centímetros generalmente. Lo que les digo, esto va a variar obviamente también del tamaño del paciente, de la contextura clínica del paciente y de la presencia o no de la cámara gástrica como un aspecto que puede variar en la percusión del lóbulo izquierdo. Otro órgano que podemos percutir en algunos pacientes, no en todos, porque no siempre es tan sencillo de percutir, y esto va a depender mucho de la contextura clínica del paciente. En pacientes más delgados es más fácil de identificar y de percutir. Vamos a percutir el lóbulo inferior del vaso. Para esto podemos hacer una maniobra. Y básicamente la maniobra es decirle al paciente que inspire profundamente. Entonces, vamos al pedirle al paciente que el paciente inspire, va el diafragma a bajar y al bajar el diafragma, este va a empujar el polo inferior del vaso hacia abajo y hacia adelante. Y ahí en ese punto podemos evaluarlo y llegar a percutirlo a nivel de la línea axilar anterior y línea axilar media. ¿A qué nivel? Ligeramente, en algunos pacientes lo podemos percutir más fácil, ligeramente por debajo del reborde costal del lado izquierdo. Ahí en ese punto se puede documentar. No se preocupen si no todos los pacientes se les puede evidenciar la percusión o incluso la palpación. No en todos los pacientes es fácil palpar el vaso, porque es por las características y la ubicación del vaso que tiende a ser más posterior. Pero la maniobra de pedirle al paciente que inspire, ahí nos puede facilitar tanto para palpar como para percutir el polo inferior del vaso. Entonces, cuando le decimos al paciente que inspire, el vaso se desciende y habitualmente gira hacia adelante y uno puede percutir que cuando el paciente... Entonces, en esos pacientes uno puede percutir matidez a la inspiración profunda, que puede volverse nuevamente timpánico cuando el paciente hace la exhalación. ¿Listo? Eso es, digamos que una matidez, digamos que esa percusión varía con la inspiración o la expiración del paciente. Vamos a ver un video de la percusión. Se hace una percusión generalizada del abdomen en búsqueda específicamente del timpanismo, ¿no? Que es la presencia habitualmente de gas dentro de la pared abdominal. Ahí mencionan incluso en el video que cuando hay pacientes con materia fecal o con gran cantidad de materia fecal, esa se puede llegar a percutir mate, pero no es, digamos que no es tan fácil ni tan evidenciado. ¿Listo? Luego de la percusión vamos a evaluar la palpación de los diferentes órganos. De ahí la importancia que vimos en la clase anterior sobre conocer la presencia o la ubicación de los diferentes órganos en cada uno de los segmentos abdominales. Entonces, primero se va a hacer una palpación superficial. La palpación superficial habitualmente se hace con una sola mano, de manera generalizada en cada uno de los segmentos en búsqueda de lesiones de manera superficial y teniendo claro pues qué vamos a encontrar en cada uno de esos segmentos o cuáles son los órganos. Se palpa con una sola mano, como muestra la imagen, de manera superficial y movimientos suaves. No son palpaciones profundas inicialmente, es solamente en búsqueda de alteraciones a nivel de tejido celular subcutáneo, la presencia de alteraciones en la pared abdominal,
la presencia de lesiones o masas que sean suficientemente grandes como para ser palpadas de manera superficial. Y también vamos a evaluar un poquito el componente muscular de la pared abdominal, la presencia o no de defensa abdominal que puede ser voluntaria o involuntaria, la presencia de rigidez o la búsqueda específica de sitios de dolor a la palpación superficial en el paciente. Luego pasamos a la palpación profunda. La palpación profunda tiene una característica de ser una palpación bimanual. Miren que la primera se hace con una sola mano y de manera casi que palpando con toda la palma de la mano. Mientras que la palpación profunda se hace bimanualmente y más ya con los dedos. Es una palpación que busca en cada uno de los segmentos de manera profunda la presencia de lo mismo, la presencia de masas o la presencia de sitios de dolor o la presencia de otro tipo de alteraciones ya de índole más profundo en el paciente, ¿no? Podemos encontrar la presencia de masas en el paciente en la palpación profunda del abdomen. Entonces, estas pueden ser no siempre patológicas. Como les decía, uno puede palpar masas en el útero en una mujer gestante o aumentado de tamaño, pero también se puede encontrar una mujer que no esté gestante por la presencia de miomas o masas a nivel uterino. Inflamatorias, algunas masas pueden tener, no todas las masas son de características neoplásicas. Siempre pensamos que la presencia de una masa es cáncer y no siempre es así. Pueden ser de tipo inflamatorio, por ejemplo, la presencia de plastrones apendiculares en fosa ilíaca derecha o la presencia de plastrones diverticulares en fosa ilíaca izquierda. La presencia de aneurismas, este tipo de masas habitualmente van a ser más masas de tipo pulsátil o incluso uno puede encontrarle frémito a esas masas cuando se palpa. La presencia de masas neoplásicas, habitualmente esas masas neoplásicas tienen la característica de que en la mayoría de los casos no son dolorosas o si son dolorosas es por compromiso de vísceras o de órganos vecinos. Son más duras, pueden ser de consistencia más pétrea. Habitualmente no son tan móviles como las lesiones más benignas, que suelen tener esa característica de ser más móvil en la valoración del abdomen, mientras que las lesiones neoplásicas son fijas habitualmente y pueden también estar relacionados con presencia de otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, un paciente con una obstrucción urinaria, la vejiga que no se vacía o una obstrucción urinaria presenta una vejiga aumentada de tamaño que se documenta en el hipocondrio derecho, en el hipogastrio, perdón, la presencia de pronto de impactación fecal frecuente en el adulto mayor, uno puede palpar masas a nivel de fosa ilíaca izquierda y es materia impactada. Siempre que en un adulto mayor ustedes encuentren esa presencia de masas, se debe complementar con un tacto rectal para búsqueda de, efectivamente, de impactación de heces fecales duras en ese segmento o a ese nivel. Miren la palpación superficial, cómo se hace. Se hace con toda la palma, de manera superficial, suave, cada uno de los segmentos. Y la palpación profunda, que se hace con las dos manos, de manera más profunda, movimientos también siempre suaves, en búsqueda de masas o lesiones ya mayor profundidad, en búsqueda de sitios de dolor.
en sitios de zona, digamos, cuando hay una presencia de algún dolor muy puntual en sitios puntuales, el paciente lo puede referir como sitios puntuales de dolor. Ahí el doctor está haciendo una maniobra, que la vamos a ver ahorita más adelante, se llama una maniobra de Blumberg, que es dolor a la retirada. ¿Listo? Se palpa profundamente y se retira rápidamente. Esa maniobra es dolorosa en pacientes con signos de irritación peritoneal. No duele tanto la palpación profunda, pero cuando el paciente retira, cuando el evaluador retira, el paciente se va a quejar de mayor dolor. Es decir, es más dolorosa la retirada rápida que la palpación profunda. Esa es la que se conoce como la maniobra, digamos, de signos de irritación peritoneal, la maniobra de Blumberg. Entonces, a la palpación profunda vamos a realizar la valoración de diferentes tipos de órganos. Ya vamos a pasar a la valoración de cada uno de los órganos desde el punto de vista de la palpación. Uno cuando hace la palpación profunda del hígado puede hacerlo de manera, hay dos maneras de realizarse. Una de estas es la palpación bimanual del reborde del inferior del hígado. Para este tipo de palpación, pues vamos a hacerla de manera bimanual. Una de las manos, la mano izquierda, se pone por detrás del hígado, digamos que por el reborde costal inferior, por detrás de la reja costal derecha, y se empuja un poco hacia adelante y se le pide al paciente que inspire. Cuando el paciente inspira, el reborde hepático inferior se va a ver expuesto y va a ser el momento en el que con la mano derecha se va a poder palpar de manera profunda el reborde del hígado. El reborde del hígado habitualmente tiene una consistencia blanda, uniforme, no debe ser dolorosa, no debe ser lobulada, no debe ser dura, ¿no? Y la presencia de alguna de esas alteraciones pues nos puede ser evidente desde el punto de vista de alteración a nivel hepático. Puede llegar a ser doloroso en cuadros como hepatitis, puede llegar a ser fibrótico, por ejemplo, en pacientes con cirrosis hepática en estadios avanzados, donde habitualmente también vamos a encontrar un reborde que no es uniforme, sino que es multilobulado. Y podemos también documentar en algunos de estos tipos de pacientes la presencia de alteraciones puntuales como la presencia de masas o algunos signos para evaluar vesícula biliar, que los vamos a ver ahorita más adelante. Habitualmente el hígado con la inspiración profunda logra descender un par de centímetros y eso nos permite facilitarlo, la valoración. En pacientes más delgados pues va a ser más fácil. Contra pacientes que de pronto tengan mayor cantidad de panícula adiposo puede ser un poquito más difícil, pero para poder palpar de manera adecuada el reborde costal, la palpación debe ser profunda. Aquí vemos como cuando el paciente inspira, se ve expuesto el reborde inferior del hígado y es el que procedemos a evaluar. Hay otra maniobra, esta es la maniobra bimanual de palpación del hígado, pero hay otra maniobra que se conoce como la maniobra de gancho o la técnica del gancho, donde nos ubicamos de manera más, digamos que superior al paciente y se hace con los rebordes, con los dedos a través del reborde costal inferior derecho y se le pide al paciente que inspire. Con los dedos vamos a palpar cómo el reborde del hígado desciende y lo vamos a poder palpar con los dedos. Esta maniobra de gancho hay que hacerla de manera un poquito más profunda con el objetivo de poder lograr palpar todo el reborde hepático de manera, digamos, completa. Pues en estas maniobras, recuerden que siempre la inspiración va a ser la que va a facilitar que el hígado se exponga, porque habitualmente el hígado está protegido por la reja costal. Otra técnica para evaluar el hígado es la puñopercusión hepática. La puñopercusión hepática es poner la mano en el reborde costal inferior derecho y realizar golpes firmes, secos, de mediana intensidad, obviamente sin llegar a hacer daño al paciente, y en búsqueda o presencia de dolor. Habitualmente esta maniobra no es dolorosa, pero se puede ver, se puede llegar a ser sintomática en pacientes que tengan
inflamación de la cápsula hepática, específicamente en pacientes con hepatitis o con lesiones hepáticas que estén irritando la cápsula hepática como tal. Puede llegar a ser doloroso. En pacientes con cirrosis hepática, en algunos casos puede llegar a ser doloroso, pero en otros no. Habitualmente el paciente puede llegar a tener cirrosis hepática con estadios más avanzados, donde el hígado ya se torna más atrófico y va a ser más difícil de palpar, tanto en las maniobras anteriores como puede llegar a no ser doloroso en esta maniobra de puño-percusión hepática. Es mucho más sensible, mucho más específica en pacientes con que implique inflamación de la cápsula, como en los procesos hepáticos inflamatorios. Hepatitis, ya sea viral, ya sea tóxica o autoinmunitaria. Recuerde que siempre se evalúa por línea medio clavicular. Ahí está haciendo la percusión del hígado, donde está documentando timpanismo en la parte inferior y está evaluando. Hay un cambio entre el timpanismo y la matidez. Se marca el punto. Lo que hizo ahí el evaluador es marcar el punto en el cual hay un cambio de timpanismo a matidez y marca ese punto. Y posteriormente procede a hacer el mismo proceso de arriba hacia abajo, como lo expliqué hace un momento, donde cambia de timpanismo, de resonancia, perdón, a matidez. Siempre percutiendo sobre los espacios intercostales. Y se realiza la medición. ¿Listo? Ahí está realizando la maniobra bimanual. Mire, con la otra mano empuja hacia adelante y con esta se realiza palpación profunda. Se va evaluando de manera ascendente con el objetivo de lograr palpar donde inicia específicamente el reborde hepático. Se le pide al paciente habitualmente que inspire para que durante la inspiración el reborde hepático sea expuesto. Esa es la maniobra de gancho. Se hace con los dedos, se palpa profundamente y se le pide al paciente que inspire sobre el reborde costal. Él pone las manos sobre el reborde costal y de ahí va a documentar el reborde del hígado cuando se expone durante la inspiración. Y la puño percusión hepática. Luego pasamos a la evaluación del vaso. Para la valoración del vaso también se debe hacer, también hay la maniobra bimanual de la palpación del vaso. Como les mencionaba, no en todos los pacientes van a lograr palpar el vaso. El hígado es muchísimo más fácil de palpar porque es una víscera de un tamaño considerablemente mayor. Y es más bien raro el paciente en el cual no se logra palpar o el reborde hepático o al menos percutirlo para estimar su tamaño. Pero el vaso, sí, por su ubicación más posterior y sobre todo por su tamaño, no es tan fácil de palpar. Esta es la maniobra bimanual, donde por debajo del reborde costal se hace palpación profunda, se empuja y de manera posterior se empuja de atrás hacia adelante con la mano contralateral y se le pide al paciente que inspire profundamente. Al inspirar, lo que mencionamos, se hace una exposición del vaso que desciende y se corre hacia adelante.
Habitualmente vamos a palpar es el polo inferior del vaso, no se logra palpar en toda su extensión. Otra forma u otra técnica de hacerlo es con el paciente en decúbito lateral. Entonces podemos decirle al paciente que se haga en decúbito lateral derecho y hacemos la misma maniobra, pero empujando hacia adelante y haciendo la palpación manual. Esta posición que facilita que el vaso digamos que se exponga un poquito más medialmente, donde puede ser más fácil verlo, digamos que palparlo desde el punto de vista de va a estar menos protegido por la reja costal. Entonces es una maniobra que también nos puede ayudar en pacientes donde en decúbito supino no sea tan fácil realizar. Le pedimos también al paciente que inspire y esto va a facilitar la exposición del polo inferior del hígado. La esplenomegalia es 8 veces más probable si se palpa el vaso. Es decir, que casi que en la mayoría de los pacientes, cuando uno palpa muy fácilmente el vaso o un vaso que es fácilmente palpable, puede llegar a considerarse patológico desde el punto de vista de que pudiera ser una esplenomegalia. Pero en algunos pacientes es completamente normal, sobre todo en aquellos de contexturas más delgadas. Ahí está haciendo percusión del hipocondrio izquierdo, habitualmente es timpánico. Cuando hay matidez, pues lo hace uno sospechar la presencia de un crecimiento del vaso, un hiperesclenismo como tal, ¿no? Recuerden que se puede percutir también pidiendo al paciente que haga una inspiración profunda y que puede cambiar de timpánico a mate cuando se expone esa polo inferior del riñón, del vaso, perdón. Pues cuando el paciente inspira, se expone el polo inferior del vaso y el paciente puede llegar digamos que en el paciente se puede llegar a palpar, a percutir esa matidez que cambia cuando se expone el polo inferior del vaso. La palpación bimanual del vaso, mire cómo con la otra mano se empuja hacia adelante. Y también se le pide al paciente que inspire. O en decúbito lateral para facilitar la técnica. La palpación de los riñones se hace también de manera bimanual y se hace bilateralmente. Uno trata de, digamos que, de palpar la superficie anterior del riñón en búsqueda sobre todo de irregularidades, de crecimientos. En todos los pacientes tampoco es fácilmente palpable. Entre más delgado el paciente, va a ser muchísimo más fácil. Recuerde que los riñones son órganos retroperitoneales y esto pues los hace mucho más difíciles de palpar de manera anterior. Incluso muchos de los pacientes que se operan desde el punto de vista renal se utilizan incisiones más laterales o vías posteriores porque están mucho más lejos de la cara anterior, pero se deben buscar porque cuando se palpan muy fácilmente o cuando se logran palpar es fácil identificar la presencia de alteración, sobre todo cuando hay un crecimiento renal por una hidronefrosis o por tumores o por quistes, y en algunos pacientes puede ser indicativo de lesiones como tal. En pacientes, digamos que
de contextura más delgada, puede llegar a ser un poco más fácil la maniobra. Pero se hace muy similar a como hemos visto las otras palpaciones bimanuales, pero esta sí hay que hacer un poquito más acucioso en la palpación de la parte anterior para tratar de lograr llegar a una palpación más profunda, ¿no? Puede llegar a ser un poco molesta para el paciente, pero el objetivo es tratar de buscar alteraciones a nivel renal. En algunos pacientes, o sea, esta palpación bimanual puede permitir la sensación como de atrapar el vaso, el riñón entre ambas manos. Pero sí va a depender mucho de que el paciente sea suficientemente delgado para que tenga, digamos que más fácil el acceso a la ubicación del riñón. La puñopercusión renal, que era lo que les hablaba, que se hace habitualmente a nivel de la percusión, a nivel toracolumbar, se hace bilateralmente en la parte inferior de la reja costal y se hace se pone una mano protegiendo la zona y se hace un golpe firme bilateralmente para búsqueda de lesiones como tal. La mayoría de las, digamos que es muy sensible y muy específico para la presencia de pielonefritis, pero puede ser también positivo para cuadros musculoesqueléticos como tal, por ejemplo en lumbagos o en espasmos musculares lumbares, puede ser igualmente doloroso, sin eso implicar que sea una alteración renal como tal. Es decir, es muy sensible, específico para pielonefritis, es sensible, pero no es tan específico, porque puede ser también presente en alteraciones musculoesqueléticas a dicho nivel. Otra maniobra para hacer y para evaluar, que también suele ser más fácil en personas más delgadas, es la palpación de la aorta. Esta maniobra es mucho más, digamos que se puede documentar más fácilmente, sobre todo en adultos mayores, sobre todo en adultos mayores que sean delgados, porque hay dos componentes ahí. Primero, que hay una mayor, digamos, mayor disminución del panículo adiposo. En pacientes adultos mayores puede ser más fácil de vencer la resistencia de la pared abdominal y adicionalmente puede haber un endurecimiento del vaso o de la aorta como tal por la aterosclerosis y esto da una consistencia un poco más firme en el vaso y facilitar la palpación. Pero en pacientes más jóvenes habitualmente es más difícil de lograr o no se logra palpar como tal. Solamente en algunos pacientes pues, de contextura delgada se puede lograr hacer, digamos que sentir un poco la pulsatividad del vaso más que palparlo como tal. La presencia de lesiones, masas pulsátiles a ese nivel o la palpación muy fácil o de gran tamaño en la aorta puede ser un signo indicador de un aneurisma como tal. Sobre todo si se logra palpar con tamaños significativamente aumentados o con síntomas como dolor o signos de alteración o pulsatividad importante a dicho nivel. Se hace habitualmente palpación bimanual, se hace ligeramente hacia el lado izquierdo. La puñopercusión renal, mire que es un golpe firme, no excesivamente fuerte, y el paciente se va a quejar de la presencia de dolor bilateralmente cuando hay alteración o musculoesquelética o cuando hay pielonefritis. Hay otros aspectos importantes que podemos documentar cuando hacemos la valoración del abdomen en un paciente. Y es la presencia, por ejemplo, de fetor hepático. El fetor hepático es un aliento muy específico que se presenta en los pacientes que tienen hepatopatías relacionados asociadas a cirrosis o fallas hepáticas en estadios más avanzados
Y esto está relacionado básicamente porque pueden haber cortocircuitos a nivel portosistémicos, lo que habitualmente se asocia con una enfermedad hepatocelular en estadios mucho más avanzados. Es habitualmente presente en pacientes con, con cirrosis hepáticas en estadios avanzados o estadios terminales y está relacionado con la acumulación de sulfuro de dimetilo en la respiración del paciente. Entonces da como un aliento específico relacionado como un olor fuerte realmente. En algunos pacientes que presenten hepatopatía, sobre todo en cirrosis hepáticas en estadios avanzados, es muy frecuente que el paciente pueda llegar a cursar con ictericia. Debemos tener en cuenta que la ictericia la vamos a buscar en algunos niveles, como pueden ser las escleras, o lo podemos evaluar en palmas y plantas de manos y pies. En algunos pacientes se puede documentar sobre todo en la mucosa oral. A veces en pacientes digamos que afrodescendientes o con fototipos de pieles más altos, puede ser un poquito más difícil de identificar en el resto de la piel. Pero habitualmente estos pacientes, sobre todo cuando tienen hiperbilirrubinemia mucho más marcadas, pues el color tiende a ser un amarillo fuerte, un amarillo intenso. Este es un ejemplo de cómo se va a registrar la valoración de un examen físico normal en la historia clínica. Entonces, ¿quién lo lee? Léalo, Michelle. A la inspección encontramos abdomen plano, simétrico, con musculatura bien desarrollada, masas o pulsaciones no visibles, ni dolor o protusiones con la respiración espontánea, ni con la tos provocada, piel intacta y sin lesiones. En la auscultación, ruidos hidroaéreos activos, audibles y normales en todos los cuadrantes, no ruidos vasculares. A la percusión, sonoridad del abdomen en su conjunto, normal. Y a la palpación no dolorosa la palpación superficial ni profunda, no masas palpables. Esto es más o menos como una valoración general del abdomen, de un abdomen normal. Pero también uno puede ir a buscar algunas maniobras específicas dependiendo de la clínica del paciente. Entonces vamos a encontrar como maniobras especiales para realizar en algunos pacientes que tienen la característica de evaluar órganos específicamente, como maniobras para evaluar el hígado, como maniobras para evaluar la vesícula biliar, como maniobras para evaluar el apéndice o la presencia de apendicitis. Es importante tenerlo en cuenta para la valoración del abdomen. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquitico de maniobras especiales. Hagamos un break de 10 minutos hasta las 7:05 y a las 7:05 continuamos. ¿Listo? Listo.